Hola, en este video revisaremos nomenclatura de sustituyentes complejos. Cuando se habla de un sustituyente complejo, no nos referimos a que se trate de algo muy difícil o muy complicado de nombrar, sino más bien a un grupo o a un sustituyente que no tiene un nombre común y que por lo tanto tiene que elaborarse el nombre de ese sustituyente de una forma diferente. Y aquí tenemos dos tipos. Uno que son las cadenas con ramificaciones. Algunas ramificaciones, ya habíamos visto, se pueden nombrar con nombres comunes como el isopropilo, isobutilo, secbutilo, terbutilo, etc. Por acá les dejo el video de grupos alquilo por si no se acuerdan de este tipo de ramificaciones. Pero hay algunas otras ramificaciones en donde, por ejemplo, aquí tenemos esta cadena principal. Aquí este alcohol es el grupo funcional de mayor prioridad, por eso esta es mi cadena de mayor importancia. Y a partir de esta vamos a nombrar a este sustituyente. Pero este sustituyente no entra dentro de ninguno de los que les mencioné que tienen nombre común. Por ello hay que generar un nombre que se dice que es un nombre complejo. Y otro caso sería cuando el grupo de menor prioridad está en una cadena diferente a la cadena principal. Por ejemplo, aquí. La acetona es la que tiene mayor prioridad y por acá existe otra cadena que tiene un alcohol. Pero yo no puedo llamarlo como un hidroxi porque hay un carbono con sus dos hidrógenos de por medio, hay un metileno de por medio entre el hidroxilo y la cadena principal. Entonces, en estos casos también es importante generar su nombre como el de un sustituyente aparte. Y esos son sustituyentes complejos de los que vamos a hablar en esta presentación. Cuando se va a generar el nombre de un compuesto y ubicamos a un sustituyente complejo, que es una cadena hidrocarbonada con ramificaciones, lo primero que tenemos que hacer es ubicar esa cadena. Entonces, por ejemplo, aquí para este compuesto tenemos que la cadena principal es el cicloalcano, este ciclopentano, y el sustituyente es esta fracción de la molécula. Ahora, esta fracción de la molécula es un isobutilo, pero podemos nombrarla también con un nombre más apropiado dentro de la nomenclatura de IUPAC, generando el nombre de sustituyente complejo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a encontrar la cadena de mayor longitud del sustituyente. Entonces, para este sustituyente, la cadena de mayor longitud sería de 3 átomos de carbono, que sería así. Luego vamos a numerarla. Aquí la numeración tiene que ser de modo que el número más pequeño quede cercano a la cadena principal. Esta es mi cadena principal, entonces por eso vamos a iniciar acá. Y ese sería mi carbono 1 del sustituyente. Y a partir de ese continuamos la numeración. Ahora el siguiente paso ya es generar el nombre de ese sustituyente. Y para eso vamos a seguir la misma secuencia que se utiliza para cualquier otro compuesto. Porque aquí estamos viendo una cadena con ramificaciones de grupo alquilo, pero bien podría ser cualquier otro grupo funcional. Entonces, vamos a ubicar los sustituyentes. Aquí sería un 2-metil y la cadena principal ya no tiene más sustituyentes. La cadena principal de este sustituyente, ¿vale? Ya no tiene más sustituyentes y entonces podemos utilizar ya la raíz. De 3 átomos de carbono es prop y como está unido en el carbono 1 a la cadena principal del compuesto, entonces terminamos con il. Todo esto iría entre paréntesis y esa forma también es una manera apropiada de generar el nombre de este grupo isobutil. Ahora, para este otro compuesto, vamos a ver, aquí tiene un sustituyente, ya también sabemos que este tiene un nombre común, que es isopropil, pero podemos nombrarlo también como un sustituyente complejo. Nuevamente, encontramos la cadena de mayor longitud del sustituyente, la numeramos de modo que tenga el número más pequeño posible aquel carbono que está unido a la cadena principal. Aquí daría igual, entonces numeramos en este sentido o en el otro, lo mismo, y generamos el nombre. Entonces, no tiene sustituyentes, por eso empezamos con la raíz, que es propan, ya que tampoco tiene insaturaciones. Y aquí lo que va a cambiar es que tenemos que indicar en qué carbono de ese sustituyente está unido a la cadena principal, que es el carbono 2. Entonces es 2-il.
y este sería el nombre de este sustituyente. Vamos a ver un último ejemplo, que sería este. Aquí nuevamente encontramos la cadena de mayor longitud del sustituyente, sería esta. La numeramos de modo que tenga el número más pequeño, aquel carbono que está unido a la cadena principal. En este caso la cadena principal es el ciclopentano. Entonces numeramos en ese sentido y ya generamos el nombre. Del mismo modo que en este caso no hay ningún otro sustituyente en la cadena del sustituyente per se, y entonces empezaríamos con la raíz, que es bután, porque no tiene insaturaciones, y también aquí indicamos en qué posición del sustituyente se encuentra la unión con la cadena principal, que es en posición 2 y por lo tanto quedaría 2-il. Estos sustituyentes, como les había ido mencionando aquí, tienen también nombres comunes que también pueden utilizar. Por ejemplo, en este caso, que sería un isobutil, un isopropil o un secbutil. Sin embargo, aun tratándose de cadenas hidrocarbonadas, no siempre van a tener un nombre común que pueda reemplazar al nombre IUPAC, el nombre sistemático, como el que veíamos en la otra diapositiva. Entonces, en esos casos, siempre tenemos que generar el nombre de sustituyente complejo, que es el nombre IUPAC, y vamos a ver aquí un ejemplo para este sustituyente, que es cadena hidrocarbonada con ramificación, y cómo queda integrado ya dentro del nombre completo de la molécula, para que quede un poquito más claro lo que les estoy explicando, o lo que les trato de explicar. Entonces, el primer paso es el de siempre, es ubicar al grupo de mayor prioridad. Aquí el grupo de mayor prioridad es el alcohol, y este tiene que estar contenido en mi cadena principal. Entonces, mi cadena principal sería esta. Y ya con eso llevé a cabo esta primera etapa. Lo siguiente sería numerar esa cadena principal, dejando al grupo de mayor prioridad con el número más pequeño posible. Y luego seguimos las mismas reglas de numeración que veíamos en videos anteriores. Por acá les dejo el video de alcanos, que es donde les explico más sobre este sistema de numeración. Entonces, para esta molécula la numeración quedaría así. Ya después vamos a generar el nombre, considerando la misma secuencia que veíamos para otras moléculas. Esta siempre se va a repetir. Y aquí vamos a recordar que si tenemos un sustituyente lo vamos a nombrar utilizando prefijos, y si tenemos a un grupo principal vamos a utilizar sufijos. Vamos a ubicar entonces a los diferentes sustituyentes que se encuentran en esta cadena principal. Y decimos, en posición 1 tenemos un alcohol, que es el grupo principal, y por tanto utilizaremos el sufijo ol. En posición 3 tenemos un alqueno, y esa insaturación se nombra como 3-eno. Y luego aquí en posición 5 tenemos al sustituyente complejo. Para este tenemos que generar su nombre, como lo generábamos en la diapositiva anterior. Pero no tenemos que olvidar indicar en qué posición de la cadena principal se encuentra ese sustituyente complejo que está aquí sombreado como en color naranja. Entonces aquí voy a poner primero el número 5 para que no se nos olvide que tenemos que hacer esa indicación. Y el nombre de este sustituyente complejo tiene que ir entre paréntesis, para que no se revuelva, digamos, con el nombre de lo que está en la cadena principal. Ahora sí, para este sustituyente complejo tenemos que elegir la cadena de mayor longitud, que sería esta. Y la numeramos de modo que el número más pequeño posible quede lo más cerca de la cadena principal, que es esta. Entonces, por eso aquí la numeración iría en este sentido. Y ubicamos los sustituyentes que están dentro de este sustituyente. Por eso, en posición 3 decimos que tiene un grupo metil. Nuevamente les repito, eso va entre paréntesis. Y ya después ya va la raíz, porque no hay ningún otro sustituyente. Como es de 4 átomos de carbono y no tiene insaturaciones, es bután. Y tenemos que indicar también para este sustituyente en qué carbono está uniéndose a la cadena principal. Y sería aquí en el carbono 2, y ahí quedaría como un 2-il. Aquí, fíjense, todo el nombre de este sustituyente quedó entre paréntesis. Los sustituyentes que tenía
van adentro de ese paréntesis con la posición que tenían dentro de esa cadena. Por ejemplo, este número 3. Otra cosa, afuera del paréntesis va la posición de donde está ese sustituyente complejo dentro de mi cadena principal, que es este 5. Y dentro del paréntesis, antes del sufijo il, que indica que es un sustituyente, vamos a poner en qué posición se unió esa cadena a la cadena principal. De ahí este número 2. Espero que sí me haya dado a entender más o menos. Si no, por acá déjenme comentarios y trataré de explicarles de la mejor manera que pueda. Ahora sí, ya para generar el nombre vamos a seguir esta secuencia. Como nada más tenemos este sustituyente, ese es el que va primero, siempre indicando primero su posición. Entonces sería 5,3-metil, bután 2-il. Ya no hay más sustituyentes para esta cadena principal. Ya seguiríamos con la raíz, que es ciclohex. Y luego este sí tiene una insaturación, que está en posición 3. Sería 3-en y el alcohol. Aquí podemos poner la posición o podemos quitarla, puesto que está en posición 1. Entonces aquí yo no la puse, nada más puse ol. Y el nombre de esta molécula quedaría como 5,3-metilbután 2-il, ciclohex 3-en-ol. Y vamos a ver un último ejemplo en donde el sustituyente complejo es del otro tipo que les mencionaba, que es una cadena que tiene a un grupo funcional de menor prioridad y que no es parte de mi cadena principal. Entonces el primer paso siempre es elegir la cadena principal y eso lo hacemos ubicando al grupo de mayor prioridad. Para esta molécula tenemos dos grupos funcionales, que sería la acetona y la amina. De estos dos, el que tiene mayor prioridad es la acetona. Y esa acetona tiene que estar contenida en la cadena principal. De ahí voy a elegir la cadena con mayor longitud que contenga a este grupo. Sería esta. Luego, voy a numerar esa cadena de modo que el grupo de mayor prioridad tenga el número más pequeño posible. Entonces sería esa mi numeración. Y luego genero el nombre, recordando que los sustituyentes se nombran con prefijo y los grupos principales con sufijo. Vamos a ubicar ahora sí los sustituyentes para poder seguir esta secuencia y generar el nombre de ese compuesto. Y decimos, en posición 2 tenemos una acetona. Como es el grupo principal, utilizaremos el sufijo ona. Y lo pongo hasta acá abajo porque va a ser la última parte de mi nombre. Luego, en posición 5 tenemos un grupo metil. Lo que sigue es ubicar al siguiente sustituyente, que es este, que está en posición 6. Ese es mi sustituyente complejo. Entonces, sigo los mismos pasos que veíamos en las otras diapositivas para ese sustituyente complejo. Elegimos la cadena más larga, que sería esta, de 3 átomos de carbono, y la numeramos, de modo que el número más pequeño quede cercano, lo más pegadito posible, a mi cadena principal. Entonces, allí la numeración básica. Y ya de ahí puedo generar el nombre de este sustituyente complejo siguiendo esta misma secuencia. Entonces, primero lo ubicamos, decimos que está en posición 6, aquí. Y luego el nombre de esto lo voy a poner entre paréntesis, ubicando primero sus sustituyentes. En posición 2 tiene un grupo amino. Ya no tiene más sustituyentes, seguiríamos con la raíz. Como es de 3 átomos de carbono es prop. No tiene insaturaciones, allí podríamos pensar a lo mejor, le voy a poner propan, pero el punto aquí es que como está unido el carbono 1 de esa cadena de sustituyente a la cadena principal, allí tendríamos que decir también que el sufijo de ese sustituyente es il, entonces no podemos decir propanil, suena hasta como extraño. Entonces por eso no ponemos propanil, sino propil. Y omitimos que está unido el carbono 1 del sustituyente a la cadena principal. Entonces, en los otros casos donde sí poníamos propan y luego, por ejemplo, 2-il o 3-il, es porque no era el carbono 1 el que estaba unido a la cadena principal. Si es el carbono 1, le quitamos esa terminación an y ponemos directamente la terminación il.
Espero ser lo más clara posible. Si no, también acá me dejan comentario, ¿vale? Y ya aquí quedó el nombre de este sustituyente complejo, que es 6,2-aminopropil. Luego, en posición 7 tenemos un grupo propil, en 8 metil y en 9 también un metil. Ya a partir de aquí podemos generar el nombre de ese compuesto. Va los sustituyentes en orden alfabético. Entonces ese orden alfabético contempla también lo que está aquí entre paréntesis. Por eso aquí empezamos con el sustituyente complejo así, como un 6,2-aminopropil. Después seguirían los grupos metil. Como son 3, vamos a poner que es un trimetil. Y estos números van en orden ascendente, o sea, 5, 8, 9, trimetil. Luego el 7-propil. Y ya la raíz, como es de 10 átomos de carbono y no tiene insaturaciones, es deca. Y al final el sufijo del grupo principal con su posición, 2-ona. Y así quedaría el nombre de este compuesto. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias por su visita. Hasta la próxima.